Estos dos sintones son de los más utilizados cuando se trata de sintetizar alcoholes. Como veis, se trata de un OH unido a un carbono y el carbono, esta es la clave, el carbono que soporta el OH tiene carga positiva. ¿De acuerdo? En ambos casos. En un caso, este carbono está unido a dos carbonos, en este caso el carbono está unido a un carbono y a un hidrógeno. Pero en ambos casos, el carbono que soporta al OH, repito, tiene la carga positiva. Los equivalentes sintéticos son, en el caso del de arriba, una acetona, donde aquí tendríamos una fracción de carga positiva en el carbono correspondiente y dos carbonos unidos a ella, y en el de abajo, obviamente, un aldehído. Un compuesto carbonílico en cualquier caso, solo que si hay un hidrógeno, pues se trataría de un aldehído, y si no hay hidrógeno y son dos carbonos, pues se trataría de una acetona. ¿De acuerdo? Este es el equivalente sintético. Vamos a ver un ejemplo típico del uso de estos sintones. Imaginemos que tenemos, por ejemplo, aquí este compuesto y queremos ver cómo lo podemos hacer. La desconexión más lógica cuando tenemos un OH es desde el carbono que soporta el OH hacia un carbono de al lado. Por ejemplo, podemos hacerlo hacia acá. Si nosotros vamos a traer aquí el par de electrones en el carbono contiguo, ¿qué nos quedará? Nos va a quedar lo siguiente. Este carbono quedaría negativo y aquí tendríamos el OH unido al carbono, pero ese carbono tendría carga positiva, es decir, tendremos exactamente el sintón que teníamos arriba. Muy bien, ¿cuáles son los equivalentes sintéticos? El equivalente sintético de un carbono negativo es prácticamente siempre un organometálico, con lo cual aquí podemos utilizar, por ejemplo, un magnesiano. Colocamos un magnesiano y nos encontramos con que este carbono, debido al efecto Masí del magnesiano, del magnesio, que es menos electronegativo que el carbono, es negativo. De ahí la presencia del sintón carbono con carga negativa. Después, ¿cuál es el sintón correspondiente a ese oxígeno con el carbono positivo? A ese OH con el carbono positivo. Hemos dicho que era la acetona. ¿Por qué? Pues porque este carbono sigue siendo positivo por la presencia del oxígeno y cuando sea atacado, como veremos ahora, por este enlace carbono-magnesio, se ataque a este carbono aquí para formar un enlace entre los dos carbonos, el par de electrones pasará sobre el oxígeno y me dejará un alcohol. Vamos a ver cómo queda la reacción. La reacción quedaría de la siguiente manera. Si yo tengo el magnesiano, como digo, con un carbono nucleófilo negativo aquí y una acetona con su carbono electrófilo, vamos a ponerlo azul en este caso para verlo mejor, aquí lo que va a ocurrir es un ataque, evidentemente, entre este carbono, va a atacar ahí, poniendo en juego un par de electrones para formar un enlace. El par de electrones pasará sobre el oxígeno y se formará un enlace entre ese rojo y el azul. ¿Qué tendré en el azul? Pues en el azul de entrada tendré los dos carbonos a los cuales está unido más un O-, que es lo que queda cuando el oxígeno recibe el par de electrones. Esto no se va a quedar así, evidentemente, porque después hidrolizamos. Y al hidrolizar se da una reacción ácido-base, de manera que ese oxígeno O-, es una base muy fuerte, va a coger un protón del agua y soltará un OH. Entonces, el producto final es la formación del alcohol que yo quería formar y se me desprende OH- como base por parte del agua que he utilizado para hacer la hidrólisis. ¿Lo veis? Así que ya tengo mi alcohol formado a través de la desconexión, teniendo en cuenta este sintón.